Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. El rey ha decidido no iniciar inmediatamente una nueva ronda de consultas para dejar a las formaciones políticas un tiempo en el que puedan seguir hablando y negociando para ver si son capaces de armar mayorías que procuren una investidura cierta, ¿no? Bueno, el rey y yo estaremos en contacto, pero de todas formas, como es evidente, las negociaciones y los posibles acuerdos son públicos también, ¿no? Con lo cual se ha puesto el reloj de la democracia en marcha y, en consecuencia, ahora tenemos ya, por fin, los partidos políticos 2 meses para poder negociar. Yo, en principio, esto tengo que comentarlo con la gente de mi partido. Yo he convocado mañana al comité de dirección, pero mi idea es llamar primero al señor Sánchez. ¿Qué es lo que hice la otra vez? Yo, después del 20 de diciembre, fíjese usted, en este mismo salón donde estamos, yo me reuní con el señor Sánchez, en este mismo, el día 23 de diciembre. Y luego me reuní con el señor Rivera y con el señor Iglesias, y también me reuní con el señor Garzón en aquel momento, pero lo había pedido y tuve una conversación. Aquí me reuní con el señor Sánchez y exactamente ahí detrás, cuando todavía no se había terminado de sentar, dijo: oye, quiero que sepas que yo con el Partido Popular no quiero tener nada que ver. Pero sigue vivo ese acuerdo y no hay candidato ni del Partido Popular ni de Podemos. Por tanto, nosotros, insisto, vamos a hablar de acuerdos y de intentar buscar sumas para decirle al rey que hay un acuerdo y decirle al rey que puede haber una mayoría que saque adelante una investidura. La voluntad política, si uno no quiere ser Alicia en el País de las Maravillas, tiene que ser una solución posible. Me parece evidente que la solución que está encima de la mesa, no sé si sigue encima de la mesa del Partido Socialista de Ciudadanos, con 130 escaños sobre 350, no tiene la menor posibilidad de afrontar los desafíos a los que me he referido, mucho más si, como estos dos partidos sostienen, hace falta una reforma constitucional que simplemente es imposible sin el Partido Popular. Es verdad que es sorprendente que dos partidos que se han presentado en las elecciones, en formaciones diferentes, en listas electorales diferentes, pues ahora ya han decidido hacer una coalición. Yo no sé si finalmente se repiten las elecciones y van a ir en coalición electoral o qué es lo que va a pasar, pero creo que está bien intentar llegar a acuerdos, pero yo creo que ahora lo importante verdaderamente es formar una mayoría suficiente para poder gobernar. Había dicho María.es que debía ser recibida todas las mañanas con esta canción y así se hará. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, hoy en un horario excepcionalmente extraño, pero no va a ser así todos los días, va a ser solamente hoy. La verdad es que tenía que ir a hacerme unos análisis y la única hora de los análisis es ahí, claro, tampoco puede uno anteponer la salud a todo, así que... Pero nada, ya está resuelto y ha dado tiempo a llegar. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días a todos y a todas especialmente. A todas especialmente porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, que como sabéis conmemora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad, en igualdad. Y nosotros, y por eso a algunos les ha extrañado el hashtag, nosotros más allá de consignar esta fecha queremos poner el foco en un asunto que... Desde luego, frente a los grandes retos no es el más importante, pero ha tenido una notable importancia en otros países. Vamos a hablar del coste de vida para las mujeres, porque hasta en esto hay diferencia. Pero lo vamos a hacer a través de un objeto cotidiano, a través de las compresas y de los tampones, porque pagan un IVA casi de lujo en algunos países
¿Y por qué un objeto que es necesario, que es cotidiano, tiene esa consideración? ¿Sería igual si lo necesitasen los hombres? Vamos a hablarlo, vamos a ver las diferencias en nuestro entorno, entre diferentes países. Es un asunto, y lo voy a contar aquí, María. Todo nace porque un día llega aquí María con un buen globo, bien enfadada, y dice: es que me parece un absoluto escándalo. Me parece un absoluto escándalo. Sí, a ver, sobre todo ha sido porque sí que es verdad que se ha visto mucho, ¿no? Que las mujeres tenemos un coste de vida mayor en ciertos productos, pero especialmente en este, que es algo primordial para nosotras, porque nos acompañan estos productos a lo largo de toda nuestra vida y es una cosa que se queda aislada y es un tema tabú y creo que es un tema que se queda ahí, pero que hay que abordarlo. Y en muchos países incluso ya veremos que el IVA se ha eliminado. Es que, fijaos si es un tema tabú, que no solamente el hashtag ha llamado la atención, sino que cuando Alberto Garzón, porque esto va incluido en el programa electoral de Izquierda Unida, y cuando a Alberto Garzón se le ocurrió en un debate de televisión mencionar este asunto, provocó una formidable polémica en la red. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar con Izquierda Unida, vamos a ver las comparaciones con otros países, vamos a ver el por qué sucede esto, y con ese run run de fondo. ¿Qué pasaría si los tampones y las compresas los necesitasen los hombres? ¿Lo viviríamos de la misma manera? ¿Se viviría de la misma manera? ¿Tendrían los mismos precios? La prueba está en que incluso hay un montón de objetos, colonias. Colonia para niño y para niña es diferente precio. De la misma marca, de la misma composición prácticamente, en el mismo centro comercial, y hay diferencias de precio. Bueno, pues esto llevado a un asunto como los tampones y las compresas, que no lo necesitan los hombres, es escandaloso. Y vamos a utilizar este objeto para hacer eso y lo vamos a hablar abiertamente aquí, pero será a partir de la segunda parte del programa. Antes, dejadme que salude, como siempre, en este programa, a quienes forman parte de la resistencia. Hombres y mujeres que se agolpan, cada uno con su transistor, con su teléfono móvil, esperando el momento de poder decirle al mundo que estamos por aquí. Bueno, un saludo muy especial a aquellas personas que escuchan el programa desde el extranjero, son nuestros expatriados. Dicen que se sienten más cerca de su país, de sus raíces, a través del programa. Es una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con ellos y a nosotros nos conecta también, porque no hay nada que nos haga más ilusión que recibir vuestros mensajes. A veces son por Twitter, a veces en postal, a veces también son mensajes de audio. Sabéis que hay un número de teléfono 627-002-002 donde podéis participar enviando notas de audio y las vamos escuchando a lo largo del programa. Y así que un saludo muy especial a nuestros expatriados y, como no, a quienes se están incorporando en directo, que, como digo, hoy les hemos hecho una pequeña jugarreta porque les hemos obligado, les hemos empujado a conectarse a otra hora. Así que Juana Talavera, muchas gracias. Ancho X, muchas gracias. María Loto, Juan Cruz, Kake Rodríguez, Hab Balfrey, Sobresenber, Virginia Rodríguez, Marisol Soler, Hardy Useful, Efi Altis, Convergente Pensador, Juanjo Fuentes, Celemín, Jesús Lagos, Alicia en Marea, Mercedes Domenech, bueno, tantos y pico, tantos amigos, Luis Carlos González, Elirra, Seri Brezinski, Nuria Rodríguez, Praxedes, en fin, tantos y tantos amigos que merecerían cada uno un espacio propio, pero os agradezco mucho de verdad a todos que estéis. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Repasamos la prensa nacional, vemos un poquito qué nos ha dejado la actualidad y después pasamos a comentar este asunto de la enorme injusticia que vive las mujeres por el hecho de ser mujer en nuestra sociedad. Muy buenos días. Bueno, y en el repaso a la prensa nacional tenemos que observar, ya sabéis que seguimos sin tener el presidente de gobierno, seguimos con un presidente del gobierno en funciones y ayer hubo una ronda de consultas. Pachi López
tuvo un encuentro con el rey y el rey decidió dejar tiempo para que negocien los partidos. Así nos lo comunican algunos periódicos. El periódico El País en su portada dice: Rajoy acepta reunirse a la vez con Sánchez y Rivera e Iglesias se niega. También dice que las divisiones en Podemos se extienden a Madrid y Galicia, dice el periódico El País. Pero el caso es que ayer Patxi López anunció este encuentro con el rey con una cierta frustración, porque esto lo único que hace es prolongar la situación. Es verdad, va a dar tiempo a que negocien los otros partidos. Empieza a ganar cuerpo la teoría de la operación Borgen. Hoy lo lleva Voz Populi, luego lo veremos. Pero el caso es que Patxi López lo anunció de esta forma, con la solemnidad que requiere la situación. El rey ha decidido no iniciar inmediatamente una nueva ronda de consultas para dejar a las formaciones políticas un tiempo en el que puedan seguir hablando y negociando para ver si son capaces de armar mayorías que procuren una investidura cierta, ¿no? Bueno, el rey y yo estaremos en contacto, pero de todas formas, como es evidente, las negociaciones y los posibles acuerdos son públicos también, ¿no? Con lo cual... Y así lo anunció, con, como digo, una cierta solemnidad y también con una cierta frustración, porque aquí parece que nada se mueve. El periódico El Mundo dice en su portada: Sánchez se niega a hablar con Iglesias por vetar a Ciudadanos. El líder de Podemos le exige que rompa con Rivera, el PSOE rechaza el órdago y no se sentará en la mesa de la izquierda. Bueno, os voy a contar una cosa. Ayer es que estuvo Pablo Iglesias, ayer tuve que ir al programa, por eso ayer hubo edición express, y tuve que ir al programa Telecinco con Ana Rosa Quintana y tenía de entrevistado a Pablo Iglesias. Y entonces hubo un momento bastante gracioso. Siento si se ofenden algunos del Partido Socialista, que llevo todo el fin de semana contestando insultos. Creía que había un cierto fair play cuando hablábamos de política. Parece ser que últimamente la gente está muy tensa. Y ya he dicho alguna vez que no hay que vivir la política como si se tratase de un partido de fútbol. Pero en fin, bueno, el caso es que ayer fue Pablo Iglesias y entonces le preguntó a Ana Rosa Quintana, le dijo: bueno, ¿qué va a pasar si ahora cómo vais a negociar? ¿Vais a negociar a tres? ¿Qué va a pasar si Pedro Sánchez va con Rivera? Y dice: hombre, no, yo voy a negociar con el Partido Socialista. Y dice: ya, pero es que Pedro Sánchez ha dicho que va a ir a las negociaciones. Ya van a negociar a dos, es decir, Ciudadanos con el Partido Socialista van a negociar conjuntamente. Y entonces Pablo Iglesias dice, hombre, si quiere venir con Ciudadanos, pues no sé, le pondremos unos vasitos de agua a Albert Rivera. A ver. La imagen de Pedro Sánchez llevándose de la mano a Albert Rivera a las negociaciones es nefasta. Tanto es así que es una imagen que ha defendido Pedro Sánchez, pero que el propio Albert Rivera ha tratado de contrarrestar. Ya ha dicho: no, hay un programa conjunto, hay un pacto, pero el PSOE ya no tiene un candidato. Y con eso lo que ha dejado entrever, y algunos medios así lo destacan, es que cabría también la posibilidad de que a Ciudadanos no se ha comprometido con nadie, se ha comprometido con un programa. Y si se quitan de en medio a Pedro Sánchez y ponen a otro, para ellos es irrelevante. Ha venido a decir eso, lo cual, viendo los esfuerzos que estaba haciendo Pedro Sánchez para anunciar que irá de la mano con Albert Rivera a todas partes, ha sonado un poco peripatético, porque ha dejado al pobre Sánchez un poco sin fin. Bueno, esto es una pequeña maldad que me permito yo, pero de verdad así se produjo. Ayer Albert Rivera dijo: el acuerdo sigue vivo. Ahora lo que pasa es que no hay candidato. Pero sigue vivo ese acuerdo y no hay candidato ni del Partido Popular ni de Podemos. Por tanto, nosotros, insisto, vamos a hablar de acuerdos y de intentar buscar sumas para decirle al rey que hay un acuerdo y decirle al rey que puede haber una mayoría que saque adelante una investidura. Y el caso es que Pedro Sánchez ya dijo: el reloj está en marcha, el reloj está contando. Se ha puesto el reloj de la democracia en marcha y, en consecuencia, ahora tenemos ya, por fin, los partidos políticos 2 meses para poder negociar. 2 meses por delante en los que puede pasar prácticamente cualquier cosa. Veremos a ver en qué situación nos deja todo esto. Pero mientras tanto, a Mariano Rajoy le preguntaron y le dijeron: bueno, usted también va a participar en la ronda de conversaciones. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Se sentará con Pedro Sánchez? Dijo que sí, que su idea es llamar primero a Pedro Sánchez. Yo, en principio, esto tengo que comentarlo con la gente de mi partido. Yo he convocado mañana al comité de dirección, pero mi idea es llamar primero al señor Sánchez.
¿Qué es lo que hice la otra vez? Yo después del 20 de diciembre, fíjese usted, en este mismo salón donde estamos, yo me reuní con el señor Sánchez, en este mismo, el día 23 de diciembre. Y luego me reuní con el señor Rivera y con el señor Iglesias, y también me reuní con el señor Garzón en aquel momento, pero lo había pedido y tuve una conversación. Aquí me reuní con el señor Sánchez y exactamente ahí detrás, cuando todavía no se había terminado de sentar, dijo: oye, quiero que sepas que yo con el Partido Popular no quiero tener nada que ver. Bueno, 627-002-002, allí podéis dejar vuestros mensajes de WhatsApp, mensajes de audio, para que podamos escuchar aquí a lo largo del programa. Pero es verdad que de pronto nos encontramos con una situación de desgobierno, se inician de nuevo las conversaciones. Ayer Pablo Iglesias apuntó una posibilidad, no he extraído el corte, pero apuntó una posibilidad que yo desde luego no le había escuchado y no la había verbalizado de esta manera. Dijo: cabe la posibilidad de que nos intenten imponer un candidato, un tecnócrata, incluso desde Europa, que responderá a los intereses. Es evidente que Europa quiere que gobiernen Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. El orden de candidatos, el orden de pactos, le da igual, pero quieren que sean esos partidos que garanticen una cierta continuidad en las políticas económicas. Y dijo Pablo Iglesias: nosotros, si llegásemos a un pacto, podríamos plantear la posibilidad de que hubiera otro candidato, que fuera un candidato de consenso. Un candidato de consenso. Es decir, vino a decir que podrían pactar con Ciudadanos y el Partido Socialista, Podemos, poniendo un candidato de consenso. Un candidato de consenso, que tendría que ser un independiente, que tendría que ser alguien que coordinase una suerte de... Pero me sorprendió porque yo no le había oído escuchar, no le había escuchado nunca decir esto, la posibilidad de que fuera otro candidato. No es el acuerdo que están persiguiendo. El acuerdo que están persiguiendo es el gran acuerdo de las izquierdas, pero de pronto se ha introducido una situación anómala en esto, ¿no? Le volví a preguntar si él creía posible una operación Borgen, una operación en la que Albert Rivera fuera impulsado a la presidencia del gobierno, y dijo que en absoluto era descartable. Bueno, el caso es que aquí ya está participando todo el mundo, hasta Cristina Cifuentes la hemos oído. Decía: es sorprendente que se den algunas alineaciones como las que se están dando. Es verdad que es sorprendente que dos partidos que se han presentado en las elecciones, en formaciones diferentes, en listas electorales diferentes, pues ahora ya han decidido hacer una coalición. Yo no sé si finalmente se repiten las elecciones y van a ir en coalición electoral o qué es lo que va a pasar, pero creo que está bien intentar llegar a acuerdos, pero yo creo que ahora lo importante verdaderamente es formar una mayoría suficiente para poder gobernar. Cristina Cifuentes, que es un lobo con piel de cordero, alguien a quien muchos señalan como una posible sucesora de Mariano Rajoy, que podría suscitar un cierto consenso interno en el Partido Popular y en ese centro derecha indefinido que se mueve entre Ciudadanos, el Partido Popular, antes en UPyD, y que se encuentra incluso tocando en parte al Partido Socialista, y que creen que Cristina Cifuentes podría ser ese antiguo Ruiz Gallardón moderado, que luego resultó que se destapó y era todo lo contrario. Y aquí yo me temo que es lo mismo. Dicen: Cristina Cifuentes, una conservadora con tatuajes. Y parece evidente que se está postulando de una manera o de otra para suceder a Mariano Rajoy, si es que esa ecuación termina de darse, porque lo que parece claro también, ayer Mariano Rajoy fue entrevistado en la COPE y no suelta la dirección del Partido Popular ni a tiros. Dijo él mismo: nadie me lo ha dicho, nadie me lo ha propuesto y yo voy a seguir siendo el candidato del Partido Popular. Y también habló Margallo. Dijo: las mayorías no dan, todo esto es una gran fantasía que se han montado algunos. La voluntad política, si uno no quiere ser Alicia en el País de las Maravillas, tiene que ser una solución posible. Me parece evidente que la solución que está encima de la mesa, no sé si sigue encima de la mesa del Partido Socialista de Ciudadanos, con 130 escaños sobre 350, no tiene la menor posibilidad de afrontar los desafíos a los que me he referido. Mucho más si, como estos dos partidos sostienen, hace falta una reforma constitucional que simplemente es imposible sin el Partido Popular. Claro, porque ¿qué reformas se podrían hacer? Todo el mundo coincide en que de darse una nueva legislatura, porque al paso que vamos esto se va a seguir prolongando eternamente, pero de iniciarse una nueva legislatura va a ser una legislatura profundamente reformista, que va a necesitar
volver a repensar el Estado, el modelo de Estado, las relaciones entre comunidades autónomas, y para eso se necesita el acuerdo de los grandes partidos, porque se necesitan unas mayorías en las cámaras que en este momento no se tienen. Hay otras posibilidades. Ayer el propio Iglesias apuntó una de ellas, dijo, también se puede hacer una consulta en el resto del país, dice, una consulta, una suerte de referéndum, para lo que no habría que modificar la Constitución y ver a ver qué es lo que opinan todas las comunidades autónomas de este referéndum catalán, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que si todo el mundo da por hecho que va a ser una legislatura de enormes reformas, o que debería serlo, y para eso se necesitan unas mayorías que en este momento no se tienen. Y luego hay una cierta ingenuidad en esto, porque yo este discurso que se lo he oído al propio Pedro Sánchez, hay una gran ingenuidad cuando dice: esta va a ser una legislatura muy intensa, donde se necesitan fuerzas políticas con mucha experiencia y que además estén con suficiente peso, suficientemente bien representadas en el Parlamento, porque vamos a iniciar ese proceso de transformaciones en la lucha contra la corrupción, en el modelo de Estado, etcétera, etcétera. Y uno piensa, ¿pero de verdad alguien cree que las grandes reformas se pueden hacer de forma endógena? ¿Las puede hacer uno mismo? Es decir, ¿va a luchar el Partido Socialista contra la corrupción cuando hoy, si abrimos los periódicos y vemos la portada, por ejemplo, la portada del ABC, el titular con el que nos encontramos es: la justicia llama a declarar a Griñán y a Chávez sin blindajes? ¿Cómo un partido como el Partido Popular o el Partido Socialista van a iniciar un proceso dando por hecho que no tienen nada que ver, y ahora explico a qué me refiero, que no tienen nada que ver el proceso que está viviendo el Partido Popular y su disolución casi como un azucarillo por culpa de la corrupción, al proceso que ya vivió en el pasado el Partido Socialista, que le obligó a regenerarse en buena medida y con la corrupción por la etapa que vivió en los años 80 y principios de los 90. Pero ¿lo van a hacer ellos mismos? ¿Van a hacer los cambios? ¿No deberían ser otros partidos nuevos, partidos que no estén intoxicados por el gran poder territorial que tuvieron PP y PSOE, lo cual les hizo manejar mucho presupuesto y por lo tanto se destapó y desató mucha corrupción? ¿No deberían gestionar esta transición, esta segunda transición, los partidos que están fuera de eso, partidos que no tienen esas hipotecas, que no tienen esas telarañas detrás? Esos son los únicos que van a poder hacer verdaderamente cambios. Porque, como os digo, esta es la portada del ABC. La justicia llama a declarar a Griñán y a Chávez sin blindajes. Por primera vez tras perder el aforamiento parlamentario, los dos expresidentes de Andalucía deberán aclarar ante el juez ordinario su implicación en el fraude de los ERE, dice el ABC en su portada. Y también el periódico La Razón dice: el acuerdo oculto de Pedro Sánchez ofreció un nuevo estatut a Esquerra Republicana. Rufián revela que el líder del PSOE se comprometió en los contactos para su investidura a dar más competencias a Cataluña. El socialista buscaba el apoyo de los soberanistas porque no podría ser presidente solo con Ciudadanos y la abstención de Podemos, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, escuchas La Cafetera. Dice Josefina Valencia, efectivamente, dice, los partidos con corrupción no pueden liderar gobiernos. No solamente pueden liderar o no los gobiernos, Josefina, es que los partidos con corrupción lo que no van a poder es luchar contra la corrupción con las manos sueltas. Van a tener enormes dificultades y esto parece bastante evidentes, ¿no? Juan Cruz dice, aquí lo que pasa es que hay demasiadas expectativas para nada, y en eso tienes razón, ¿no? Porque lo más probable es que nos estemos encontrando con una operación a lo Gato Pardo, aquí que cambie algo para que nada cambie, ¿no? Sustituir a algunos para que parezca que se ha producido un gran cambio, porque si el rey quiere garantizar de verdad y quiere posicionarse como lo hizo su padre tras el golpe de Estado, quiere garantizarse una verdadera regeneración del país, lo que tendría que hacer es apostar por otro modelo de país, por otro y apostar por aquellos que no están intoxicados con eso. Y yo voy a decir una cosa que a algunos no le van a gustar, pero el Partido Popular no puede hacer esa defensa de la regeneración. El Partido Socialista lo tiene difícil, a pesar de que hizo su propia regeneración hace algunos años, pero todavía sigue arrastrando muchas cosas, muchos desencuentros con la sociedad, muchas contradicciones, muchas promesas incumplidas, y es difícil que recupere la confianza de los ciudadanos, es difícil. Ciudadanos es un partido nuevo que por lo menos no arrastra el peso de la corrupción.
Podemos es un partido nuevo, tampoco ha tenido oportunidad de manejar poder territorial y por lo tanto tampoco tiene. Izquierda Unida no ha tenido ese poder territorial, por lo tanto hay partidos que pueden acercarse, que pueden buscar un nuevo formato, un nuevo modelo de país, ¿no? Pero, en fin, bueno, antes de acabar, y al hilo de esto, quiero destacar un fragmento de audio que ayer me llegó a través de internet, lo estuve buscando, es una entrevista que le hicieron a Juan Carlos Girauta, sabéis que es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, con mucho protagonismo últimamente en todo este proceso de las negociaciones, le veis constantemente en los medios de comunicación, y hace algunos años presentó un libro propio, un libro escrito por él, y le invitaron a una entrevista en un medio que se llama Periodista Digital. Y allí Juan Carlos Girauta, el libro iba sobre el Partido Socialista, tuvo un discurso enormemente duro con el PSOE, y se expresó en estos términos. El PSOE llevaba ya 4 años en el gobierno de España. Tengamos presente que el ministro de Defensa era un hombre del Partido Socialista de Cataluña, y yo en la sede de ese partido, esto lo he vivido, me lo pueden negar, pero si me lo niegan yo les aportaré algún otro testimonio que también estaba allí y lo vivió. Yo de pronto oí un aplauso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué aplaude la gente? No, es que ETA acaba de asesinar a Sáenz de Inestrillas. Entonces yo en ese momento dije, yo no voy a continuar aquí. Es decir, yo no puedo compartir nada con una gentuza que está aplaudiendo un asesinato de ETA cuando ellos tienen el gobierno de España, además. El gobierno de España, y concretamente este partidillo que vive de las siglas del PSOE y que se llama PSC, concretamente tiene la responsabilidad, a través de Narcís Serra, del gobierno, del Ministerio de Defensa. Y hoy día la izquierda tiene una carta de presentación en Occidente, y aquí es lo mismo pero exagerado, que es la superioridad moral. Estos son los socios del Partido Socialista. Lo digo porque como algunos se mostraron tan sensibles cuando Iglesias en el Parlamento habló de la cal viva, cuando Juan Carlos Girauta, llamando gentuza, hablando de una suerte de aplauso que dijo que dice se produjo en una sede del Partido Socialista, tocaba, en aquella ocasión presentaba, esto fue en el 2011, y presentaba su libro La verdadera historia del PSOE, Juan Carlos Girauta. Y ahí le tenéis, socio del PSOE. La política hace interesantes compañeros de cama. Escuchas La Cafetera. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En La Cafetera tú puedes seguir siempre informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. Hola Fernando, ¿qué tal? Soy Rubén Vidal. Como siempre Rubén Vidal. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo creo que esto del intento de regeneración y de la corrupción por parte del PP y por parte del PSOE es ponerse la banderita, como siempre. Al final intentan ponerse la banderita, como si ellos hubiesen hecho algo, porque son incapaces de delegar en nadie los grandes cambios, porque así ellos son los que han hecho los grandes cambios, cuando en realidad ellos no pueden cambiar nada, porque están dentro de todo este asco. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en la red. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando. Me parece que los líderes políticos tienen un serio problema con las matemáticas. Y me pregunto, ¿la aprobaron en la AGB? Sobre todo Pedro Sánchez, porque dice que la izquierda no suma. En fin, el rey yo creo que tiene tarea por delante. Debería trabajar un poquito más, convencerle y decirle, oye, aligerar que necesitamos gobierno. En fin, sigamos teniendo paciencia. Basta.
Bastante tenemos. Un abrazo, feliz martes. Bastante paciencia tenemos, Ángel, bastante. La radio diferente que no... Bueno, escuchas La Cafetera, y esto en lo que respecta a lo que está ocurriendo en los medios de comunicación y donde ha centrado la información los grandes medios, ¿no? Dice Caca Rodríguez sobre el audio que escuchábamos de Girauta, dice: conviene que a nadie se le olvide que vaya limpieza de imagen le están regalando. Bueno, no solamente a él, ¿no? Nos lo estamos encontrando con Ciudadanos, que tiene algunos episodios también bastante sorprendentes. Pero bueno, en todo caso, es verdad, en lo que a la política se refiere, pues ahí están, son un partido nuevo y por lo tanto vienen con la necesidad de trabajar de otra manera, y esto también hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, el caso es que, ya sabéis, hay dos mundos. Hay un mundo en el que convive el ruido con la información, es el mundo de la agenda setting, de los grandes medios de comunicación, de las portadas, de encuestas que nadie sabe muy bien quién las firma, de grandes titulares, allí donde está el ruido. Pero luego hay otro mundo, el de la agenda de La Cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La Cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y si os parece, vamos a entrar de lleno en este asunto que mencionábamos cuando comenzaba el programa. Un asunto que, no pareciendo trascendental, porque hay muchísimas cosas que reivindicar en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, muchísimas, y mucho, seguramente más prioritarias que esta, pero nos parecía que poner el foco en este asunto era importante porque primero ha tenido una notable importancia en otros países y sabiendo que frente a los grandes retos no es el más importante, pero sí es bastante ilustrativo por diferentes cosas, por las polémicas que ha provocado, por las reivindicaciones fuera que ha conseguido, porque supone un elemento de profunda desigualdad y de profunda injusticia, ¿no? El coste de vida para las mujeres, y esto se observa en numerosos artículos a la venta, no solamente en compresas y tampones, en numerosos artículos, pero es un pequeño gran escándalo, ¿no? Que un objeto cotidiano, las compresas, los tampones, estén pagando un IVA prácticamente de lujo, porque lo que es evidente es que un objeto necesario, cotidiano, ¿y por qué tiene esa consideración? Y sobre todo hay una pregunta que pesa, que planea de fondo, y que todos sabéis la respuesta perfectamente. ¿Tendría la misma consideración si fueran los hombres los que los necesitasen? Y entonces me decía María, es que claro, son un artículo de primera necesidad. Sí, es que, claro, hablamos del coste de la mujer, ¿no? Pero es que además estos productos son de primera necesidad. Y si son de primera, la pregunta es, si son de primera necesidad, ¿por qué tienen más IVA que el pan? Yo el planteamiento que os hago es que, bueno, muchos podrían contestar que el pan lo comen hombres y mujeres, vale, pero las mujeres no elegimos tener la regla, no podemos ni queremos luchar contra la naturaleza porque se nos ha dado así. Y esta es una de las bases en las que se sostiene esta reivindicación que hemos visto que no solo se encuentra en España, sino que ya en otros países se convierte en una reivindicación en las calles. En Reino Unido, sin ir más lejos, lo hacen bajo el lema End Tampon Tax, sí, para poner fin al impuesto de tampones. Perdón, fijaos, porque nosotros lo que hemos hecho cuando María nos advirtió de esto, que es un asunto en el que los hombres evidentemente no habíamos reparado.
y que probablemente si reparásemos sería otro el enfoque, ¿no? Pero evidentemente no lo habíamos hecho antes en España, porque en el exterior, como dice María, ha tenido una enorme repercusión. Nosotros le hemos preguntado a algunos corresponsales internacionales que residen aquí en España cuáles han sido las polémicas en sus países, porque en algunos casos ha llegado incluso la polémica al Parlamento. Y vamos a escucharles. Francia, Reino Unido. Veréis que en algunos países como Italia, ahora nos lo contará María, la consideración es todavía peor de la que tiene en España. Pero vamos por partes. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Por ejemplo, le hemos preguntado a Graham Keeley. Graham Keeley es corresponsal de The Times en España. El Reino Unido ha vivido una formidable polémica en torno a este asunto y nos contaba esto. En el Reino Unido, el tasa de tampons o tampon tax ha sido un gran polémico porque la tasa es 5% de IVA y está clasificado como algo de lujo en lugar de una cosa normal. Y eso ha sido la polémica porque hay grupos de mujeres y también empresas que hacen estos productos han quejado al gobierno diciendo que bueno, no es un lujo, es algo previsible, obviamente para mujeres. El gobierno hasta ahora no ha cambiado su posición y creo que bueno, es algo excepcional y no vamos a cambiar la situación. Obviamente la posición en España es más llamativa aún. La posición es más llamativa aún porque las cifras, María, dependiendo de cada país, tiene una consideración diferente, ¿no? Claro, en este caso él se refiere a España, que es diferente, ¿no? Porque como ha dicho él, en Reino Unido es del 5%, pero es que en España estamos en el 10%. Cuando el 4% sería el IVA superreducido que se aplica en productos de primera necesidad, como hemos dicho, como el pan. En Francia, sin ir más lejos, este mismo mes de enero se redujo del 20 al 5,5%. Y fue tras una grandísima polémica, sí. Se lo hemos preguntado también a Cecil Thibault, que es una corresponsal también que reside en nuestro país, y Cecil nos describía cuál ha sido el foco por el que, tras la polémica, han conseguido que se redujera, y aún así la batalla sigue allí. Ha sido una lucha un poco a través de la prensa femenina, pero también las redes sociales, y ha sido muy, muy insistente, y al final la cosa ha llegado hasta el Parlamento. Y en diciembre del 2015, al final, fue una primera victoria, ¿no? Que fue bajar la tasa sobre los Tampax, los tampones, del 20% de IVA al 5,5%, me parece. Ha sido como un movimiento de fondo, ¿no? Y de repente la gente ha empezado a mirar y a darse cuenta que sí, que es verdad, que hay cosas que se pagan más y no hay razones por eso. Bueno, y no son los únicos países que tienen modelos. Hay para todos los gustos, ¿eh? Está repartido por diferentes. Si vemos el mapa, ahora lo tuitearemos, pero si veis el mapa, las diferencias entre unos impuestos y otros son enormes. Sí, bueno, en el mapa hablamos sobre todo de Europa, pero sin duda el modelo a seguir, por lo que hablaba el corresponsal en Reino Unido, el modelo a seguir es Canadá, porque en Canadá directamente se ha eliminado este impuesto sobre este bien de primera necesidad. Aunque bien es cierto que si vamos a las cifras de Europa, vemos que hay países que están en el otro extremo, como es el caso de Bélgica, que mantiene su impuesto sobre productos de higiene femenina en el 21%, mientras que sus artículos de primera necesidad son del 6%. Entonces vemos que sí que hay una diferencia de extremos en Europa y nosotros estamos, digamos, entre medias, ¿no? Entre Reino Unido y Francia, que lo tienen en torno al 5%, y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, a Bélgica, tenemos a Italia con el 21% y a Alemania con el 19%, que están, digamos, a la cola. Pero tú fíjate, María, porque a mí cuando el mapa es un mapa que ha hecho María, recogiendo los datos de los diferentes impuestos y elaborando con
en fin, elaborando este gráfico, a mí me llama la atención ver la consideración que tienen algunos países, por ejemplo, verlo en Italia. Y la pregunta que yo me hago es si esto tiene que ver en algo con la consideración que se tiene en estos países de la mujer. Porque sorprendentemente, es verdad que, salvo Bélgica, el resto de los países que nos encontramos, Italia, que es un país profundamente machista, yo creo que se puede decir sin mucho, España, que no es precisamente muy garante de los derechos de igualdad de la mujer, pero a partir de ahí, cuando vamos desplazándonos hacia Francia, Reino Unido, son países donde se ha abordado este debate sin ningún prejuicio. Y fijaos, este no es un prejuicio político, este no es un debate político, porque habría quien pueda pensarlo, bueno, es una cuestión de ideología política, porque aquí en España lo han planteado partidos de izquierdas, pero no es así, ¿verdad, María? No, es que, claro, nosotros nos planteamos si era cuestión de ideología o si era cuestión de voluntad política simplemente. Entonces, recurriendo un poco a los datos que teníamos sobre otros países, vimos que en el caso de Canadá, eliminó el impuesto, como hemos dicho, pero era un gobierno conservador. Mientras que en el caso de Francia, el gobierno era socialista y aprobó reducir el impuesto al 5,5%. Por eso, esto nos lleva a pensar que no se trata tanto de que sea un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas, sino de que sea voluntad política. Y fijaos, porque antes aludíamos a esto, sobre la reducción del IVA en España, en las compresas y tampones, se pronunció Alberto Garzón en uno de los debates electorales para las elecciones generales del 20 de diciembre del año pasado, ¿no? Y lo hizo en El Objetivo de La Sexta. Aquel anuncio de Izquierda Unida provocó una muy ilustrativa polémica en Twitter. Alberto Garzón hablaba en estos términos. Hay que subir, hay que bajar. ¿Qué le proponen a la gente? Bueno, primero habría que tener claro que los impuestos hay muchas fórmulas y por lo tanto depende de a quién se los apliques y qué tipo de impuestos. Es decir, nosotros somos partidarios de bajar impuestos si nos estamos refiriendo a los productos de primaria necesidad, como por ejemplo las compresas, pero estamos hablando de subir impuestos y estamos hablando de las rentas del capital que pagan mucho menos impuestos que la renta del trabajo, o por ejemplo las grandes fortunas que evidentemente después de las reformas del Partido Popular pagan mucho menos impuestos. Bueno, pues aquel comentario sutil, provocó una oleada de bromas, insultos en las redes sociales. Como digo, es bastante ilustrativo de algo que le ocurre a este país. Pero después hemos estado buscando en los programas electorales de los partidos, y los partidos políticos no incluyen esto, que es algo de sentido común, de puro sentido común. Me decían desde Ciudadanos que no lo tienen considerado, que no está considerado en este momento. Partido Socialista no lo ha metido. Partidos que han sido... Partido Socialista no se puede decir que sea... En fin, que ha sido un partido que ha tenido el foco puesto sobre la igualdad de la mujer. Podemos se acaba de sumar a la iniciativa, se ha sumado hace unos días a la iniciativa de Izquierda Unida. Es algo así, ¿no? Sí, en los últimos días sí que hemos visto que el periódico de Cataluña, el 21 de febrero, o sea, cosa muy reciente, se han sumado PSOE y Podemos a Izquierda Unida en este tipo de reivindicación, que es reducir el impuesto a tampones, compresas, salvaeslips y copas menstruales. Sin embargo, no lo veréis en los programas, no lo veréis en los pactos tampoco. Y le hemos preguntado a Clara Alonso, la persona que lleva esto en Izquierda Unida, ¿por qué lo incluyeron dentro del programa electoral? ¿Por qué Alberto Garzón lo tenía presente como un asunto, incluso para sacarlo en un debate electoral? ¿Y cómo vivieron ellos las reacciones que provocaron? Escuchas La Cafetera. Hay que subir, hay que bajar. ¿Qué le proponen a la gente? Bueno, primero habría que tener claro que los impuestos hay muchas fórmulas y por lo tanto depende de a quién se los apliques y qué tipo de impuestos. Es decir, nosotros somos partidarios de bajar impuestos si nos estamos refiriendo a los productos de primaria necesidad, como por ejemplo las compresas, pero... Hola. Clara. Radiocable.com. Clara Alonso, Izquierda Unida, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vosotros habéis incluido en vuestro programa electoral la reducción del IVA de las compresas y los tampones, ¿es así? Sí, así es, correcto, en el de las últimas elecciones generales. ¿Y en qué consiste la propuesta? Básicamente la propuesta lo que incluye es la idea de que se aplique un IVA súper reducido a los tampones y a las compresas, como bienes de primera necesidad. ¿Y por qué? ¿Por qué lo habéis incluido? Porque esto es una anomalía entre el resto de los partidos políticos. Hemos preguntado y ninguno de los otros lo lleva específicamente. Sí, es curioso que cuando me lo habéis comentado me llama la atención porque realmente, bueno, es una medida que entendemos que es importante, aunque no nos parece una medida de las más importantes, ¿no?, de nuestro programa de igualdad, que hay muchas otras, pero que, bueno, que afecta a la mitad de la población, ¿no?, y a todas las mujeres que tienen
que tienen la regla, pues desde los 14 hasta los 50, o sea que realmente sí que afecta claramente a una parte importante de la población en términos de mejora de condiciones de vida, ¿no? En términos materiales, por decirlo de alguna manera. Alberto Garzón reivindicó en el debate con Ana Pastor antes de las elecciones generales la bajada del impuesto para las compresas. Se montó un lío formidable en las redes sociales. Sí. Hubo un debate y eso ilustra algo también, porque había hombres que decían, nosotros no necesitamos eso, así que no es de primera necesidad. ¿Qué te pareció la polémica? Pues me pareció un poco exagerada, en tanto que realmente sí que entendemos que es un bien de primera necesidad, como muchos otros. Por ejemplo, todas las medidas que incluimos en nuestro programa es que cuando las mujeres tienen que utilizar anticonceptivos por razones de salud, de hecho es una medida que está en nuestro programa de salud, no en el programa de igualdad, también los anticonceptivos tengan un precio reducido, ¿no? Que muchas veces las mujeres necesitan tomar anticonceptivos y los precios de los mismos no son bajos, ¿no? Y en este sentido nos pareció que la reacción dice mucho de, bueno, pues no, del modelo de sociedad en el que vivimos y de la necesidad de seguir trabajando por un modelo de sociedad mucho más igualitario, ¿no? Y que la reivindicación feminista se ponga encima de la mesa. Nos resultó llamativo que se montara tanto revuelo, ¿no? A raíz de la propuesta. ¿Por qué Alberto Garzón puso el foco en este asunto? Pues porque nos parece que es una medida que es fácil de entender, que habla de la vida común de las mujeres y que en ese sentido, como te decía, pues bueno, afecta y mejora la vida de las mujeres en un sentido material, ¿no? Nos parecía que sí que era un buen ejemplo de cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, que muchas veces pasan desapercibidas, bueno, pues porque vivimos en un modelo de sociedad patriarcal en el que este tipo de cuestiones no se ven, ¿no? Y de hecho yo me pregunto si los hombres tuvieran la regla, si estaríamos teniendo este tipo de debate en este momento. Porque me parece que es una cosa como muy común, pero que pasa desapercibida, ¿no? Una especie de micromachismo, por decirlo de alguna forma. No, y en ese sentido yo creo que eso es lo que montó también tanto revuelo, porque en el fondo es una medida más, hay otras medidas mucho más importantes, como te decía, y que bueno, que en ese sentido no llama la atención que se monte ese revuelo. Y ha sido una reivindicación clásica del feminismo. Sí, es una medida que está muy vinculada con la salud y el género, ¿no? Con una parte de las políticas de igualdad que analizan cómo mejorar las condiciones de la vida, las condiciones de vida de las mujeres y su salud, ¿no? Como te decía también, por ejemplo, te ponía antes el ejemplo de la medida de los anticonceptivos, ¿no? Y que sean mucho más accesibles porque el precio de algunos anticonceptivos es verdaderamente elevado. Y en ese sentido afecta porque mejora la vida de las mujeres y bueno, pues nos parece una medida que tiene su importancia. Pues Clara Alonso, Izquierda Unida, te agradezco muchísimo, Clara, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Vale, venga, gracias a vosotros. Un saludo. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, luego hay un montón de capítulos aparte que podríamos hacer en torno a este tema, porque luego otro día, aquí hablando con María, me enseñaba un vídeo, creo que era una campaña británica, el anuncio de publicidad que me enseñaste que era cómo anunciarían los hombres los sí. tampones si los utilizasen ellos. Sí, de hecho, Carlota Cortés, Hacha, nos lo ha enviado, o sea, sin decir nada, y la verdad es que es muy llamativo porque es un vídeo en el que se plantea justamente eso, ¿no? ¿Qué pasaría si los hombres tuviesen la regla? Y entonces ponen un anuncio que es, digamos, a mí me recuerda a un anuncio de cuchillas, ¿no? De fortaleza, de yo soy fuerte, y entonces es un hombre que necesita unas compresas y entonces cuando las utiliza se convierte, digamos, más allá de un superhéroe prácticamente, ¿no? Sí, entonces ahí está un poco la diferencia, ¿no? De cómo se trata también, eso también es un tema, ¿no? Que cómo se trata en el tema de marketing ciertas marcas, cómo tratan ciertas marcas productos destinados al ámbito femenino, y si hay realmente una tendencia en cuanto a transmitir ese tipo de marketing. No, porque además en el anuncio se ve, pues eso, objeto aerodinámico, la más alta y vanguardista tecnología en su desarrollo, y cómo, en fin, los hombres venderían la moto, y en esto también, en la publicidad. Lo que pasa es que conste que este es un tema que planteó María hace ya bastante tiempo aquí, y lo queríamos desarrollar bien, queríamos que participasen los corresponsales, aunando los datos de los diferentes países, así que después decidimos hacerlo coincidir con el Día de la Mujer, aunque
habría sido un tema perfecto para lanzarlo en cualquier otro momento, porque creo que hoy todavía las conciencias están colocadas, en algunos casos casi de forma en forma de maquillaje en los derechos de la mujer, pero no debiera haber un día para los derechos de la mujer trabajadora, debieran ser los 365 días del año, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero María, hemos tenido que descartar un montón de temas que había añadidos a esto, porque incluso decía, bueno, y el tratamiento que dan los anuncios, la forma de feminizar la regla, de volverlo, pues los anuncios sobre las compresas, a qué huelen las nubes, este tipo de cosas, intentando presentar una imagen distorsionada de la forma en la que las mujeres viven la regla, ¿no? Sí, de hecho, yéndolo un poco al extremo también, ¿no? O sea, es un poco irónico el hecho de que te planteen lo bonito que es tener la regla y luego, digamos, te hagan pagar un IVA del 10%. Yo, además, para que lo sepáis un poco, yo se lo planteé a Fernando porque me pareció un tema que sí que es verdad que está en los temas de coloquio de las mujeres y es un tema que lo estamos viendo cada mes y nosotros tenemos que seguir comprando esto. No es algo que sea un lujo, no es algo que nosotras elijamos y realmente tenemos que pagar por ello. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que reivindicar, muchísimo más importantes y eso lo dejo clarísimo, pero también este tema, quiero decir, hay que ir a las medidas también concretas y empezar también a poner el foco un poco en estas cosas y realmente llevar a cabo una medida política, como en el caso, por ejemplo, de Canadá, que han quitado el impuesto, ¿no? Además, se da una paradoja también. Curiosamente, el precio del mismo producto puede llegar a tener importantísimas diferencias dependiendo del establecimiento donde se compre. Que esto es una cosa ya escandalosa, es decir, ni siquiera hay un cierto control sobre un estándar sobre los precios de compresas y tampones, ¿no? Sí, buscando un poco de información, ¿no?, sobre este tema, nos empapamos muchísimo con el tema y vimos justamente esto, ¿no?, que Facua, esta asociación, hizo un estudio por el que acabó desvelando que existen diferencias de precio de este tipo de productos, de compresas y tampones, entre distintos supermercados y hay una diferencia de hasta el 400%. Decían que el precio de un paquete de compresas de las mismas características puede variar hasta un 400% en función de la marca y del supermercado donde lo compremos. Entonces, aquí planteamos que no solamente ya se trata del IVA que tengamos que pagar, sino que además, según esta organización de consumidores, nos encontramos con que depende de dónde lo compres, va a ser más caro o más barato. Bueno, nosotros queríamos poner el foco en este asunto, insistiendo. No es el reto más importante que tiene la sociedad, ni que tiene la mujer en la sociedad. Desde luego, hay retos importantísimos, pero ilustra perfectamente las enormes injusticias ocultas, cotidianas, pequeñas, que suceden siempre en torno a lo cotidiano, a lo que está relacionado con las mujeres. Así que os pedimos el hashtag de hoy, por eso nos habría gustado lanzarlo otro día, por eso teníamos este debate, pero nos parecía también que hoy era un día muy adecuado y que en fin, y que iba a ser recibido con los ojos que merecía. Pero el hashtag de hoy pretendía ser un hashtag reivindicativo. Por eso dice: almohadilla, la cafetera, tampones sin IVA. Contribuid vosotros a que se mantenga vivo, para cambiar esto que no es más que una enorme injusticia. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, y no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never. Bueno, Mary, te agradezco muchísimo el tema, porque me parece un tema valiente, me parece un tema profundamente interesante, muy desconocido para los hombres, atrevido, me parece un tema valiente y así que te lo agradezco de verdad.
yo te agradezco a ti que me hayas dado la oportunidad de comentarlo. No, cualquiera se atreve a no hacerlo, pero vamos. Por lo demás, bueno, como tenemos las portadas de los periódicos digitales, porque sabéis que además en este espacio, en la agenda de la cafetera, que dedicamos a observar la enorme diferencia que hay también entre la actualidad, entre las prioridades de los grandes medios, la agenda setting, y luego cómo viven la actualidad los medios digitales, los medios alternativos. Infolibre dice, los documentos de Panamá que pide el fiscal del caso Ático. Infolibre lleva unos días informando sobre las numerosas dificultades que se han intentado poner a los investigadores para que estaban buscando información sobre el ático de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid. Y dice ahora Infolibre que el fiscal que está investigando la compra de este ático quiere que Panamá envíe información sobre la empresa Waldorf Overseas. Dice Infolibre que ha tenido acceso a la inscripción registral de dicha sociedad y de una segunda empresa panameña con un nombre muy similar que se constituyó 3 días antes de que el testaferro Rudy Wallner declarase en España la compra del ático. Así que no termina de abandonarse la sospecha esta que persigue a Ignacio González de esta oscura y sospechosa compra de su ático de lujo y que Infolibre viene destacando desde hace unos días. Público.es, la Unión Europea paga a Turquía para deshacerse de todos los refugiados. Una noticia que nos habéis pedido que incluyamos en la agenda paralela, que ha tenido una enorme repercusión hoy. Miles de refugiados que siguen retenidos en los campamentos. Las imágenes que se están viviendo son dantescas, avergüenzan a Europa, avergüenzan a esa Europa que tuvo que huir un día de la guerra y que entonces inventó una ley para obligar a acoger hasta que tuvo que hacerlo. Y nos encontramos con miles de refugiados ayer por la noche, en medio de un diluvio, en las fronteras de Grecia, en medio de un diluvio, corriendo en medio de la nada, en la oscuridad, con bebés en brazos. En fin, las imágenes que nos están describiendo desde allí son terribles. Y ahora nos hemos enterado de esta información. El compromiso entre Europa y Ankara, pendiente de ratificar el 18 de marzo, incluyen 3.000 millones de euros y agilizar la liberalización de visados a cambio de que Turquía se encargue de repatriar también a los inmigrantes sirios. La Unión Europea que quiere pagar a Turquía para deshacerse de todos los refugiados. De nuevo, la Unión Europea dando lecciones de ese fondo, esas raíces cristianas de las que tanto presumían cuando no dejaban entrar a Turquía en la Unión, argumentando las diferentes sensibilidades y nuestras raíces solidarias. Toma. El diario.es con una encuesta dice: la repetición de las elecciones no traería grandes cambios, dice el diario.es. Una encuesta de Celeste Etel pronostica un panorama con muy pocos cambios en el reparto de escaños en caso de nuevas elecciones. Dice: Ciudadanos sube casi 2 puntos con respecto a su resultado del 20D y podría aumentar su presencia en el Congreso con entre 2 y 5 escaños más. Y también esta información: Bruselas acuerda devolver a Turquía a todos los refugiados y realojar solamente a los sirios. Y en este Día Internacional de la Mujer, una noticia, dice: la educación en igualdad, la gran ausente en los colegios españoles. Colegios que siguen recibiendo todavía subvenciones a pesar de que discriminan y separan a niños de niñas. Lamarea.com, el mundo rural, la asignatura pendiente también del feminismo. Una jornalera y diputada, una catedrática y una víctima de violencia de género muestran desde su experiencia por qué la brecha de género es mayor en los pueblos que en las ciudades. El feminismo da repelo a mucha gente en el medio rural porque no se sabe qué es, sostiene una de ellas en lamarea.com. Bueno, y en Voz Populi encontramos una noticia en la que apuntan la posibilidad de que Albert Rivera esté, si no postulándose, esté en la casilla de salida para ser postulado para presidente del gobierno. Esto ya sabéis que forma más bien parte de la política ficción, pero podría suceder. Ahí está. Dice Tania: ¿qué haces todavía emitiendo? Tania, es que hoy hemos empezado un poquito más tarde y estamos un poquito más... ¿sí? Pero nos vamos a marchar ya. Mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Muchísimas gracias a todos por participar. Y os pedimos que mantengáis vivo ese hashtag en un día especial, en el Día Internacional de la Mujer.
Y con esta reivindicación, la cafetera Tampones sin IVA, para visualizar una de esas pequeñas injusticias que conviven con nuestro día a día y que pasan completamente desapercibidas. Gracias a todos. Mary, muchas gracias. Muchas Por cierto, gracias ¿y es el a cumpleaños de tu prima? Sí. ¿Y no la has felicitado? Pues la voy a felicitar. Mi prima cumpleaños hoy, en el Día de la Mujer Trabajadora. Ella cumpleaños, ella es mujer y ella es muy trabajadora, así que una triple felicitación desde la cafetera. ¿Cómo se llama tu prima? Ana. Pues Ana, es de Valderrobres. Sí. Pues un beso, Ana, de Valderrobres. Ahí la familia. Un beso muy grande. Bueno, adiós, hasta mañana. Hasta adiós mañana. A todos, muchas gracias. The seeds have been buried deeply. The roots are in play. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Taking it all for granted. And now it's too late. There's nothing that's left to do but wait. There's something that lives inside me. I promise I never